Padre, un cariñoso saludo de la Escuelita de Francisco y gracias por acompañarnos. La Escuelita de Francisco nace en el mes de junio del 2017, cuando reunidas a preparar la visita del Santo Padre a Colombia, decidimos que era importante formar un grupo donde pudiéramos estudiar y pudiéramos aprender algo más de su santidad. Entonces, Padre, vamos a hablar un poquito de ese tema, de la venida del Santo Padre y el saludo a los colombianos. Muy bien, Kikita. Compartimos esta experiencia como un reto de ir cada día creciendo en el pensamiento que el Santo Padre ha venido marcando a lo largo de su pontificado, y sobre todo como una experiencia que cada día ayude a crecer en la espiritualidad a personas como ustedes, que se han decidido a ir estudiando el pensamiento del Santo Padre, irlo cada día meditando y hacerlo también un camino para muchas personas con las cuales ustedes interaccionan en la parte apostólica, en la vida pastoral, y sobre todo aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de ser cercanas a la iglesia, tener un diálogo desde el pensamiento de Francisco, que es un diálogo intensamente humano, pero con un gran camino hacia la espiritualidad y hacia la persona de Jesús. Entonces, esto es un caminar muy especial que ustedes han venido realizando junto con Sarita, con Dorita, y de esa manera queremos que muchas personas vayan creando esa conciencia de unirse al pensamiento del Santo Padre. Bueno, Padre, es un gusto que esté aquí acompañándonos en este primer eco, y la idea de nosotros es eso, compartir tantas enseñanzas que nos da a lo largo de su pontificado el Papa Francisco, pero en especial hoy vamos a hablar de ese saludo que tuvo al llegar a Colombia. Entonces vemos que esa visita del Santo Padre se realizó en un momento que aún estamos viviendo acá en Colombia como muy polarizado, con muchas dificultades, en medio de un proceso de paz que ha traído también dificultades en su caminar, ¿no? Entonces yo quiero que nos comente cómo fue esa visita del Papa Francisco a Colombia en este momento tan especial que vive en la nación. Ver al Papa Francisco es ver a una persona que tiene una capacidad de insertarse en la cultura, y eso es muy propio de la espiritualidad jesuita, de los hijos de Ignacio de Loyola, la capacidad que ellos tienen de insertarse, adaptarse, interpretar la cultura y poder desde esa misma realidad ofrecer una experiencia que le permita a la cultura sentir que hay un acercamiento entre fe, cultura, dentro del marco de la realidad. Entonces, la visita del Papa Francisco a Colombia es una visita muy especial. Nosotros lo vimos, su capacidad de acercamiento a las personas, el diálogo espontáneo, su pensamiento totalmente sencillo y profundo, y ante todo esa capacidad de hacer ver el valor de la dignidad humana por encima de todo. El valor de la dignidad humana como el punto fundamental de la vida cristiana, ¿sí? Sin hacer un énfasis netamente religioso, pero dentro de ese enriquecimiento propio de Francisco, haciendo ver que la vida es tan hermosa, tan bella, que él simplemente con sus gestos y actitudes y sus palabras realza la dignidad de la persona. Es como mostrar a Jesús, ¿no? Que en medio de la diversidad siempre acogía, sus palabras nunca despreciaban a nadie, sino por el contrario, ¿no? Nos unían. Exacto, es Francisco. Es el camino del Evangelio, de Jesús cerca de las personas, de los más necesitados, un Jesús que no es excluyente, que son también esas expresiones profundas del Papa, ¿sí? La iglesia no puede ser excluyente, nosotros no podemos ser excluyentes, y tenemos que abrirnos a esa experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos formados en diferentes estructuras de vida, de familia, de cultura, de pensamiento, de ideologías, y todo eso nos lleva a veces a ser personas excluyentes, y el Papa nos hace ver que cuando el amor de Dios y la vida cristiana van madurando en nuestro ser, nos liberamos de esas actitudes excluyentes y aprendemos a vernos como hermanos, que es lo fundamental de la vida cristiana, para llegar a sentirnos en un auténtico ambiente de fraternidad. Padre,
nosotros sentimos a su santidad muy cerquita, como si siempre hubiéramos estado con él. ¿Será que el hecho de ser el latino también ayudó a que nosotros lo sintiéramos así de fácil? Sí, eso es un elemento totalmente valioso y un elemento favorable para nosotros. El hecho de que él es una persona de raíces europeas, porque su familia es italiana, pero él todo el tiempo, desde su concepción, su niñez y toda su vida, su ministerio sacerdotal, luego ya su vida episcopal como obispo auxiliar de Buenos Aires y luego como arzobispo y cardenal de Buenos Aires, lo han convertido precisamente en eso, en ese papa nuestro, en ese papa latinoamericano y en ese papa que no solamente es latinoamericano, sino que es un papa universal, porque las actitudes de Francisco calan en el corazón de cualquier ser humano. Padre, desde eso que estamos hablando de lo importante que es esa cercanía y de conocer a los demás para podernos acercar y ser menos excluyentes, el Papa Francisco habló en el saludo de que él venía a aprender también de nosotros, ¿no? Aprender de nuestra fe, aprender de nuestra fortaleza ante las adversidades. Yo le pregunto a usted, que ha estado en varias comunidades, ¿cómo ha sido ese aprender de cada una de esas comunidades en las que usted ha podido compartir y estar? En primer lugar es estar siempre uno dispuesto a abrirse a nuevas experiencias, porque ese es el punto de partida del aprendizaje. El punto de la partida del aprendizaje es eso, es un enriquecimiento global de todo lo que podemos vivir, compartir, hacer, conocer, sentir en la relación con las personas. Y por eso el Papa siempre está como en esa disposición. Él quiere siempre aprender, porque él está abierto a eso, a sentir, conocer, escuchar, a lo que Dios le hace experimentar, especialmente cuando tiene que llegar a ciertas realidades que son realidades bastante delicadas, complejas, como por ejemplo cuando en Bogotá aquella señora que había sido desfigurada su rostro, ver cómo el Papa Francisco le cambió un pensamiento que ella ya tenía determinado. Entonces él aprende de ver la realidad y la necesidad de las personas, y ese es un camino para nosotros los cristianos. Toda la vida y todos los días es un aprendizaje, debemos estar abiertos, y el Evangelio siempre será para nosotros un punto de referencia totalmente fundamental en la apertura a aprender de Dios en los acontecimientos propios de nuestra vida y de nuestra realidad. Y es muestra como de humildad, ¿no? O sea, cuando él hacía esa referencia de que venía a aprender, uno decía, un hombre tan sabio, que es el conductor de la Iglesia Católica, que es nuestro guía, y decir que viene a aprender, eso me hacía verle en él la humildad, pero también me sentía yo bien, porque yo decía, claro, acá en Colombia hay mucho que él puede aprender del pueblo colombiano, de lo que decías ahorita, de nuestra pujanza, de nuestras luchas. Yo creo que en todo ese contacto con la gente, él también debió llevarse en su corazón muchas enseñanzas del pueblo colombiano. Ese aprender termina siendo una riqueza para nuestra vida espiritual. Para nuestra vida espiritual, claro. Sobre todo porque una tendencia que a veces no es positiva en la iglesia es una espiritualidad del ensimismamiento, que es simplemente estar feliz en mi relación con Dios, pero desconectado de la realidad. En cambio, Francisco nos muestra todo lo contrario, que él es un hombre de Dios y un hombre que se llena de Dios en el contacto con la realidad, con todas las connotaciones propias de la realidad, con los momentos más notables y sublimes y también con los momentos más deprimentes que a veces vemos en nuestra humanidad. Su Reverencia, el Papa no solamente saluda a los colombianos, sino en casi todos los libros que ha escrito, con vehemencia nos ha manifestado que Dios nos ama como un Padre. ¿Cómo hacer uno que realmente las comunidades, nuestros feligreses, entiendan y hagan vida esa palabra, que Él sí nos ama como un Padre? Es todo un proceso porque nosotros venimos de un esquema religioso muy rígido. La Iglesia en este momento está viviendo unos cambios interesantes, planteados precisamente desde San Juan Pablo II, que vienen también del espíritu del Concilio Vaticano II, los nuevos métodos, el ardor, ¿sí?
el saber que somos una iglesia incluyente, una iglesia en donde la jerarquía no solamente en la iglesia, sino la gran riqueza de la iglesia está en los laicos. Entonces es ir cada día articulando todos estos elementos para crear esa conciencia de sentirnos verdaderamente una iglesia amada por Dios, una iglesia que se abandona en el amor del Padre, una iglesia que es muy rica en todo lo que forma parte de nuestra vida doctrinal, ritual, sacramental, en todo lo que significa la pastoral, en la parte de la academia propia de la iglesia. Tenemos un pensamiento de más de 2000 años, pero entonces todo esto tenemos que llevarlo precisamente a una relación verdaderamente de corazón con Dios, no una relación formal, esquemática, ritual, sino una relación de corazón existencial, una relación humana, ¿sí? Una relación donde el corazón del pueblo, el corazón de las personas se sienta tocado por el amor de Dios. Padre, la misericordia de Dios, yo creo que marca muy bien ese amor de padre, ¿no? Porque uno de papá siempre perdona a los hijos, así se porten mal, le embarren, las cosas no sean como uno las quiere, ¿verdad? Uno siempre los perdona y siempre está dispuesto a acogerlos, a amarlos, a enseñarles. Yo creo que uno, si hace esa similitud con el Padre Dios, yo creo que uno siente el amor del Padre. Claro, y es el ejercicio que tenemos que hacer, porque de las fallas y errores como hijos que tenemos, cada día vamos enamorándonos más de la paciencia de nuestros papás, ¿sí? Descubrir esa gran paciencia, porque es que los errores que cometemos como hijos son errores a veces, mejor dicho, hay papás que no se han muerto de un infarto es por pura misericordia de Dios. Cierto, Así cierto. de sencillo. Así Entonces, es sencillo, sí. En la vida cristiana tenemos que ir creando eso. Si Dios, a pesar de mis imperfecciones, me sigue amando, tengo que motivarme cada día a que ese amor me motive a superar mis limitaciones humanas, que sea ese estímulo, esa conciencia y esa apertura, porque cuando me abro al amor de Dios, soy consciente de lo que vivo, de lo que hago, y me hago consciente también que con la ayuda de Dios y con su amor puedo llegar a mejorar mis limitaciones, mis errores, mis debilidades y sentirme en un nivel de crecimiento espiritual. Bueno, sí, eso es muy bonito, o sea, y uno quisiera vivirlo, pero hay muchas realidades que como que chocan con eso que uno quiere, ¿no? Ese acercamiento, ese verlo como papá. Una de las cosas que más enfatizó el Papa Francisco fue que no nos dejáramos robar la esperanza, ¿no? La alegría y la esperanza. La alegría y la esperanza. Sobre todo a los jóvenes, como les insistió. Sí, mucho. Porque una situación, voy a interrumpirte un momentico, muy crítica en este momento, es el gran vacío existencial que hay en nuestros jóvenes. Pues por eso, esa frase que parece frase como tan, ay, no se deben robar la alegría, como si fuera una frase así tan salida, es una frase profunda, porque el Papa ve la realidad, sabe los vacíos y sabe que la alegría es ese fermento de la juventud, y que una juventud sin alegría es una juventud que no va para ninguna parte, y una sociedad sin la alegría de la juventud se convierte en una sociedad totalmente caótica, triste, deprimente, que es lo que vemos ya en grandes niveles de la sociedad de nuestro universo, especialmente en diferentes partes de nuestra humanidad, donde los jóvenes han perdido el sentido de la vida. Y es que alegría es como sinónimo de joven, ¿no? Uno ve a un joven y siempre es como alegre, y cuando lo ve como apocado, se preocupa aún, porque algo tiene, ¿no? Sí. Algo en su interior no lo deja ser lo que está su esencia, bien. Sí. Pero no solo los jóvenes han perdido la esperanza, ¿no? Cuando uno prende el noticiero y ve tantas noticias tan trágicas en un país con tantas riquezas y con tanta belleza como tiene Colombia, y sin embargo ese contraste con la realidad. Padre, un consejo, ¿cómo podemos hacer para no perder eso que nos dice el Papa, para no perder la esperanza y la confianza en que Dios siempre está ahí, como decíamos anteriormente, verlo como papá, pero que en medio de verlo como papá siga esa esperanza a pesar de las dificultades y a pesar de que el mundo a veces nos muestra otra cosa? Sí, y tenemos que darnos como la oportunidad de reflexionar y mirar que hay pensamientos fuertes que roban la alegría, la esperanza, ¿sí? Pensamientos fuertes que están trayendo un sistema
bastante caóticos, ¿sí? Por ejemplo, un pensamiento fuerte como el económico, el capitalista, un pensamiento que es netamente centrado en el dinero, ver cómo muchas personas no tienen de pronto una oportunidad laboral, papás que no tienen cómo llevar los hijos a la universidad, jóvenes que de pronto no tienen los recursos para comprarse algo que ellos necesitan, todo eso roba la alegría. Entonces, la injusticia social, ¿no? Como unos muchos y otros no tienen nada. Entonces, este pensamiento dominante es el que tenemos que mirar y cada día afrontar estos pensamientos desde nuestra actitud cristiana. Y desde nuestra actitud cristiana es precisamente darnos cuenta que en el compartir con el otro vamos encontrando razones para ir encaminándonos a la superación de estos pensamientos que no podemos cambiarlos ni con violencia, mucho menos violencia absurda, sino replanteando un estilo de vida. Y en la vida cristiana hay unas experiencias maravillosas que son precisamente la fraternidad, el compartir, la economía solidaria, mi sentido de justicia, de ayudar a los más necesitados, el mirar que una sensibilidad hacia el otro siempre será una motivación para encontrar caminos y soluciones hacia estos pensamientos dominantes, porque son pensamientos que quieren dominar a las personas, esquematizarlas y sobre todo llevar al ser humano a ese nivel de depresión, de que la persona se sienta totalmente a veces sin ganas de vivir porque de pronto no tiene los recursos, no tiene las oportunidades. Pero si cuenta con el apoyo de una comunidad de fe, de una comunidad fraterna de amigos, de una comunidad de vida espiritual que cada día infunde la grandeza y el calor del Evangelio, seguramente que vamos a dar razones para encontrar un camino de esperanza y para llenar de alegría tantos corazones desconsolados. Cuando hablaba de eso, padre, yo pensaba en lo que el proceso diocesano pretende o tiene como meta este año, y es las comunidades eclesiales misioneras, ¿no? Cómo desde esa comunidad, ese encuentro fraternal, de sentirme que no estoy solo, humano, espontáneo. Eso hace que entonces esa es como la clave, padre, que usted nos da, claro, para no dejarnos robar la esperanza, ¿no? Vivir en comunidad, ¿no? El saber que no estoy solo y buscarnos unos a otros. Y acordémonos que nosotros tenemos una riqueza muy grande, tenemos un pensamiento fuerte, por ejemplo, a nivel social tenemos la doctrina social de la Iglesia, entonces nosotros tenemos muchos elementos que nos ayudan a mirar que hay muchas vías, o sea, nosotros no podemos quedarnos simplemente con una actitud intimista, como yo les decía, entonces hay personas que a veces se quedan simplemente con la parte intimista espiritual. Bueno, padre, ese nivel de esperanza que hemos perdido debido a esos pensamientos como negativos en los que nos acostumbramos a vivir, también lo vemos reflejado en que la gente, en la sociedad colombiana, se acostumbró al dolor, se acostumbró a ver la violencia, se acostumbró a ver la corrupción. Eso nos ha ido como bloqueando en ese lugar de irnos quedando como sin ninguna ilusión, sin ninguna esperanza, como dice el Papa Francisco. ¿Cómo hacer para que entremos como en conciencia? ¿Cómo hacer para que despertemos a ese camino de los pensamientos positivos y de lograr esa esperanza, vivir en esa esperanza que nos pide el Papa Francisco, que nos aconseja él? Es muy sencillo, es lo que estamos haciendo. Es empezar a darnos cuenta que tenemos un problema, pero que también tenemos la solución, el remedio, ¿sí? Y el remedio se llama el Evangelio, el amor de Cristo, el amor de Dios, que se hace vida, ¿sí? Es que el Evangelio es la propuesta más hermosa que cuando la encarnamos empieza a ser una respuesta a todos estos fenómenos que cada día roban la vida, ¿sí? Las palabras de Jesús en el Evangelio son: yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir replanteando esto a través de una experiencia de reflexión, porque es que nosotros a veces no reflexionamos, ¿sí? Y nos faltan estos espacios y tenemos que ir creando no solamente los espacios de los grupos pastorales, sino como este espacio, como el espacio de la Escuela de Francisco y diferentes espacios donde los laicos como ustedes tengan esa iniciativa que brota del corazón, donde vemos la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Y donde vemos precisamente eso, como la diversidad que hay en nosotros, una diversidad, y ahí es donde ve uno la acción de Dios,
la diversidad que genera comunión, la diversidad que genera entendimiento, que genera fraternidad, que genera respeto por el otro y que genera creatividad y pensamiento, que es lo que necesitamos nosotros. Entonces, nosotros estamos en un marco que es propio de la historia. La historia está llena de personas con mucha bondad, con mucho amor, de personas con pensamientos nobles, con ideales maravillosos, pero también vemos una historia marcada por el espíritu de la violencia, de la guerra, el espíritu de la destrucción, de la barbarie, las barbaries que han ocurrido a lo largo de la historia, los grandes genocidios, todo. Entonces son cosas totalmente contrarias al proyecto de Dios, porque aquí es donde nosotros tenemos que mirar la propuesta propia de Jesús, que es el reino de Dios. Entonces, mientras nosotros vayamos creando esta experiencia, vamos creando esperanza, vamos dándonos cuenta que hay cantidad de ideas, disposición y actitudes, y que simplemente es poquito a poco empezar a marchar en este espíritu que es el espíritu de Jesús, que empieza a obrar precisamente en nosotros como comunidades eclesiales misioneras de pensamiento, de oración y de acción. Y ahí viene, me recuerda a mí ahorita ese que Cristo es la cabeza de la carta de Romanos, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y entonces es perfecta. Y es estar en comunidad. Por ejemplo, si yo me canso, hay alguien que me diga, no, sigue. Claro, o sea, el estímulo, la motivación, la fraternidad. La fraternidad, la verdadera fraternidad, que es el encarnar el Evangelio en nuestra vida, ¿sí? Y el darnos cuenta que yo soy un instrumento de Dios para el bien de la persona, para el bien tuyo, para el bien de tantas personas que viven totalmente. Esas palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Es entender esa realidad y cómo Él ofrece una riqueza espiritual y de amor ante las deficiencias que hay en tantas personas y que son a veces tan vulnerables, que son aprovechadas, manipuladas, mal orientadas y que son simplemente utilizadas para fines egoístas, corruptos y ambiciosos. Padre, ya para terminar, el Papa Francisco en el saludo y permanentemente nos ha hablado de la cultura del encuentro. ¿Cómo hará uno para tratar de que la gente, que nos encontremos en una sociedad que cada día es más agitada y que hay más cosas para hacer? Sí, es que es algo contradictorio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al centro comercial, ¿no? Semejante montón de personas, pero cada uno vive. Yo a veces analizo, cada uno, y uno ve personas solas, ve personas como que están allá, pero que no se sienten, ¿sí? Como bregando a sentirse en medio de un contexto, ¿sí? La cultura del encuentro es una cuestión maravillosa. Nosotros en la parroquia Conquiquita hemos intentado crear ese espacio, abriendo allá el café parroquial. Ya hemos logrado muchas cosas, que la gente llegue ahí, pueda conversar, compartir, que puedan preparar las actividades pastorales, llegan juiciosamente. Es muy importante ver a los laicos en esa disposición, verlos con sus computadores trabajando, ver que preparan su café, que llevan sus cositas, que comparten. Entonces esa es la cultura del encuentro, y es precisamente lo que le va dando cada día sentido, no solamente a nuestra vida, sino al mismo quehacer pastoral, ¿sí? Porque sabemos que estamos trabajando en equipo, que estamos trabajando con el apoyo del otro y que estamos cada día comprometiéndonos en el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reino, que vamos sintiendo una experiencia de pertenencia a la comunidad parroquial o al grupo apostólico, y que eso cada día va marcando una calidez humana y un compromiso verdaderamente cristiano en mi vida. Padre, miren que ese tema de la CEN también nos lleva con la cultura del encuentro, ¿no? Sencillo. Es así de fácil. Y hay que plantearlo de esa manera. Sí. No se puede plantear de otra forma. Sí, tiene que ser algo espontáneo, que brota precisamente del llamado del Evangelio a sentirnos comunidad, y una comunidad fraterna, y una comunidad que se va organizando. Exacto. Porque pues tampoco puede ser algo que simplemente se queda como en ideas, o que se queda simplemente en una cuestión efímera, sino se va enriqueciendo
a través de la parte espiritual, la oración, la parte reflexiva, el pensamiento y de la acción, de un compromiso que se desprenda de lo que significa el encuentro, el compartir y el mirar que Dios nos pide que estemos dispuestos a hacer algo por el bien de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra parroquia, del grupo apostólico, del lugar donde yo trabajo, del lugar donde yo interacciono con las personas. La verdad que esto nos llama a pensar que el proceso diocesano permanentemente nos está llevando a la realidad de lo que quiere la Iglesia y lo que quiere el Santo Padre, ¿cierto? No, y tenemos que mirar que las raíces, los orígenes de nuestro proceso diocesano vienen de una experiencia humanizadora, que fue la experiencia del padre Lombardi después de la Segunda Guerra Mundial, cómo el Evangelio y la Iglesia estaban llamados a devolverle el sentido de la vida a las personas, sobre todo después de esa gran depresión que trae a la humanidad y a la persona una guerra, porque es perderlo todo, perder la familia, perderlo todo, la destrucción de todo y sentirse en la nada total. Entonces el padre Lombardi, un jesuita también, inicia el movimiento por un mundo mejor con esa espiritualidad, y todo esto se ha convertido precisamente en un camino evangelizador, pastoral, que es lo que nos propone el padre Capelaro y que es lo que estamos ya tratando de vivir como comunidad diocesana, como comunidad de fe en nuestras parroquias y en nuestra arquidiócesis de Bucaramanga y en todas las diócesis que quieren llevar esta experiencia pastoral, este camino del proceso diocesano de evangelización y renovación. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias. Bien, realmente estuvimos en un momento muy agradable, a Dorita, a Sarita, los integrantes de la escuelita, y a Silvia, que con la cámara nos ha ayudado a llegar a tantos hogares de Bucaramanga de este tema. Padre, muchas gracias y ojalá muy bien, nos podamos volver a encontrar. Que muchas personas puedan compartir con nosotros. Después haremos ya contactos directamente. Es un espacio abierto. Nosotros simplemente queremos proponer, invitar y que se genere una gran riqueza de reflexiva, de amor al Señor Jesús, amor a la Iglesia, amor a nuestras parroquias, pero un amor que brote cada día en la realidad del amor al otro, el amor al hermano. Muchas gracias, una bendición muy especial y que sigan unidos en este espíritu y en este caminar de nuestro querido Papa Francisco, caminar con Jesús. Gracias, Padre.